Hay una cuenta muy interesante que se llama Archivos de África en Twitter, que hacen unas descripciones muy importantes de cómo fue la colonización europea en África. Y acá retoman, en Archivos de África, retoman las palabras de Ibrahim Traoré, el presidente interino de Burkina Faso, y dice lo siguiente: es decepcionante porque en Europa, cuando la gente toma las armas para defender a su patria, los llamamos patriotas. Nuestros abuelos fueron deportados para salvar Europa. No fue con su consentimiento, fue en contra de su voluntad. Pero a su regreso, él fue el que hace la denuncia. A su regreso, recordamos bien que Traoré, cuando querían reclamar sus derechos básicos, fueron masacrados. No importa, cuando nosotros, el pueblo, decidimos defendernos, nos llaman milicianos. Pero ese no es el problema. El problema es ver a los jefes de Estado africanos que traen nada a nuestros pueblos que luchan, pero que cantan las mismas canciones que los imperialistas, llamándonos milicianos, llamándonos hombres que no respetan a los derechos humanos. ¿De qué derechos humanos estamos hablando? Nos ofendemos por esto y es vergonzoso. Los jefes de Estado africanos debemos dejar de comportarnos como marionetas que bailan cada vez que los imperialistas mueven los hilos. Gloria a nuestros pueblos, dignidad a nuestro pueblo, victoria a nuestro pueblo, patria o muerte venceremos, dice Ibrahim Traoré, presidente interino de Burkina Faso. Y lo que dice no está lejos de ser razonable. ¿Por qué? Porque particularmente Francia, Reino Unido, Italia, España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, se mamaron los recursos de África. Bélgica, por cierto, es responsable del gigantesco genocidio que se llevó a cabo en lo que hoy se conoce como la República Democrática del Congo y también de lo que sucedió en el genocidio en Ruanda. Ahí se han llevado a cabo procesos de explotación de los recursos del territorio del subsuelo congoleño, pero también matanzas gigantescas que de alguna manera no se explican sin el colonialismo belga, por ejemplo. En el caso de la zona francófona, miren ustedes, vamos a ir hablando las cosas como son. En este mapa, ustedes pueden encontrar en distintos colores las áreas de influencia. Francia, por ejemplo, está en color azul, ¿verdad? Bueno, pues todo lo que hoy es Túnez, Argelia, Marruecos, Mali, la mismísima Burkina Faso y las Guineas, todo lo que ven de azul, el África ecuatorial francesa, incluso hasta Brazzaville, estamos hablando de que son zonas de influencia francesa. En estos lugares, Francia conseguía esclavos, en estos lugares, Francia conseguía minerales, conseguía recursos de toda índole, puertos a modo, diamantes, todo a su modo, como si fuera de su propiedad, a costa del sufrimiento de millones de seres humanos. El otro no menos sangriento imperio que explotó África a darse gusto fue el Reino Unido. Digamos, si un caso paradigmático hay de un imperio sangriento, salvaje y explotador y ratero de los recursos del prójimo, son los británicos. Y todo lo que ustedes ven en color como rosa suave, desde Egipto hasta lo que hoy es Sudán, Sudán del Sur, Kenia, ¿no? Porque nunca pudieron meterse a Etiopía, la Somalia británica y acá en este otro lado, Nigeria, ¿no? Lo que se conoce como Costa de Oro, Sierra Leona, Gambia y luego pues seguimos prácticamente hasta Sudáfrica con la guetización, la separación, era británico. O sea, prácticamente, vean ustedes, se mamaban todo el continente, desde el mar Mediterráneo hasta prácticamente la ciudad del Cabo. Es decir, los europeos se repartieron África como si no hubiera seres humanos ahí, se mamaron los recursos para
mantener a flote las metrópolis, la vida tranquila en las metrópolis, a costa del sufrimiento de millones de africanos. España se quedó con lo que hoy sería el norte de Marruecos, Ceuta, Melilla, ya les arrebataron Tánger, pero también con lo que hoy sería el Sahara Occidental, que ya está Marruecos a punto de arrebatárselos, y con lo que se conoce como la Guinea Española, aquí en el sur de Camerún. El caso de Bélgica, pues ya les dijimos, ¿no? Lo que hoy se conoce como República Democrática del Congo y el Congo. El caso de Italia se quedó con una parte de Libia, se quedó con Eritrea, con parte de Somalia, nunca pudo quedarse con Etiopía, que lo deseaba con toda su alma. Y también vemos que Alemania le entró a Mozambique, al África Oriental alemana, que le traía ganas, y también Portugal. Además, Alemania también estuvo en Camerún y en lo que se conoce como África del Sudoeste, es decir, se repartían como si tuvieran derecho a repartirse el mundo y todavía se indignan cuando los africanos hoy en día les reclaman por los daños generados por ese colonialismo y el descaro de los analistas europeos, de los geopolitólogos europeos, la mayoría de ellos, que se indignan cuando países como China llegan con la cartera por delante tratando de construir infraestructura que beneficie, sí a China porque es el inversionista, pero también les deja ganancias a las poblaciones locales de los lugares. O una Rusia que tiene un excedente de cosecha de granos y dice, esta va gratis para 6 países de África, dicen, oye, pero son nomás, nada más a 6 países, ¿por qué no se lo regala a todos si muy cariñoso es? Bueno, porque a diferencia del enfoque europeo extractivista, explotador y creador de la esclavitud para mantener a flote los centros industriales, las metrópolis, el enfoque es más de respeto y es más de cooperación internacional entre pares. Y eso sí que hace una gran diferencia.